¿Alguna vez viste un críptido? Experiencias reales contadas por personas que aseguran haber visto algo que no debía existir. El viernes 13 de octubre de 2023 mi mamá me recogió del trabajo. Tenía una reunión con seguridad por una lesión en la muñeca. Nos incorporamos a la autopista, y ni un minuto después, dos GNCS, gatos negros alienígenas, cruzaron la carretera corriendo. Al principio, pensamos que eran perros porque es medio común ver perros callejeros cruzar la carretera, pero las orejas y las colas no eran de perros. Eran panteras grandes. Esto pasó en Carolina del Sur, donde nuestros únicos felinos grandes nativos son los linces. Y el DNR niega rotundamente que haya otras especies de felinos grandes en la zona. Antes había pumas orientales aquí, pero se supone que están extintos, y nunca ha habido un caso confirmado de un puma malinístico. Podrían haber sido mascotas exóticas escapadas o liberadas, pero ha habido muchos avistamientos en el estado y en los estados adyacentes también. Ok, esta es mi historia sobre la bestia de Bray Road, ya la había publicado antes. Mi esposo y yo estábamos caminando por un sendero en el bosque de Kettle Moraine en 2022. Era julio y mediodía y también había un puñado de otras personas por ahí. Y siento que es importante decirlo, estábamos sobrios jajaja. Caminamos lo suficientemente lejos por el sendero que ya no nos cruzábamos con gente, parecía que estaban más cerca del estacionamiento. Estábamos caminando por esta zona que tenía campos de cultivo cerca y una granja muy lejos, pero aún visible. Durante toda la caminata nos habíamos estado asustando con cosas tontas. Una serpiente a rayas blancas y negras, una tela blanca con encaje colgando de un árbol, una enorme pila de rocas alrededor de un árbol solitario. Cosas normales, pero por alguna razón seguía diciendo que si veíamos tres cosas raras deberíamos darnos la vuelta. Solo por ser tonta, la verdad. Pasamos el árbol y dije que deberíamos darnos la vuelta, pero mi esposo quería llegar al siguiente marcador de milla en su reloj y estábamos lo suficientemente cerca. Así que pasamos por el resto de los campos y entramos en la zona boscosa más allá. Todavía se pueden ver los campos a través de los árboles. Y entonces vimos esta cosa enorme. Pelaje largo de color marrón grisáceo, como del tamaño de un caballo pero con una cabeza rara. Estaba lejos pero corriendo hacia nosotros, como yendo directo a través del campo hacia nosotros. Inmediatamente nos dimos la vuelta y empezamos a caminar rápido de regreso. No estábamos seguros de si era un perro enorme o qué, pero la forma en que corría era muy rara. Corría sobre las cuatro patas, patas muy largas, y parecía que se deslizaba o corría en cámara lenta. Empezamos a correr de regreso por el campo y la cosa nos seguía el ritmo. Ya no avanzaba hacia nosotros, sino que corría a nuestro lado. Empezamos a correr a toda velocidad y en serio corrimos todo el camino de regreso. No lo volvimos a ver después de que volvimos a entrar en el bosque. Le dijimos a todos en el área del estacionamiento que pasamos que tuvieran cuidado porque vimos algún tipo de criatura grande y rara por ahí. Estoy segura de que asustamos a algunas personas. Le contamos a nuestro amigo sobre eso más tarde y él dijo, ¿eso suena como la bestia de Bray Road? Y por supuesto lo googleamos y pensamos que era inquietante lo similar que sonaba, y nos ha dado escalofríos hasta el día de hoy. Pensé que vi al Jersey Devil mientras estaba en Night en Fort Dix, NJ. Era tarde, diría que tipo 10 ms. Estaba en el segundo piso de mi barraca y la criatura como a 300 yardas de distancia. Honestamente, pensé que estaba soñando. No había oído hablar del Jersey Devil hasta que tenía como 30 años. Mi amigo y yo escuchamos un rugido en las montañas del este de KY que hizo temblar las ventanas de mi camioneta de trabajo. Habiendo escuchado leones en el zoológico, esto fue quizás 2 a 3 veces más fuerte. Viajó por toda la longitud del valle entre él y yo, aunque nunca vimos qué era. Cuando tenía 10 años, hicimos un viaje de verano en la casa rodante de mi tía y nos dirigíamos a su propiedad cerca de Lodi, California. Eran como las 3:30 de la mañana, no podía dormir, así que me uní a mi tía en el frente mientras conducía. Íbamos por una carretera vacía bordeada de árboles cuando de repente vimos una figura caminando junto a la línea de árboles. Era alta, cubierta de pelo oscuro, con hombros anchos, una cabeza en forma de cono y caminaba con los brazos a los lados. Solo la vi de espaldas y me he estado lamentando durante 30 años por no haberme dado la vuelta y mirar la cara. Una vez vi un chupacabras en un campo. Estaba manejando a casa tarde en la noche cuando vi un destello de algo parado en la hierba alta, paré el carro para ver mejor. Podía ver la hierba ondeando mientras se movía y yo me acercaba. Luego empezó a venir hacia mí y me cagué de risa jaja. Mientras corría de vuelta a mi carro, podía ver su cabeza saltando por encima de la hierba. Tenía ojitos, un hocico largo, un montón de dientes en una boca bien abierta, y estaba corriendo barra diagonal saltando en 2 patas, casi como un canguro chiquito, piel correosa con manchas por todos lados. Estaba bien cagado, me subí al carro y me fui.
Le eché un buen vistazo a su cuerpo mientras lo hacía, y de verdad que era una especie de monstruo. Tenía parches sangrientos por todos lados, y su boca parecía que le faltaba piel en lugares que hacían que sus dientes se vieran aún más ferozmente largos y afilados. Años después vi el GIF de abajo y todo encajó. Definitivamente era un mapache increíblemente sarnoso que estaba caminando /diagonal rebotando en sus patas traseras por alguna razón. Supongo que había sobrevivido a un ataque de coyote y tenía las patas lastimadas para combinar con su falta de pelaje. Probablemente murió poco después de que lo vi. O al menos eso espero. Si no lo hizo, tal vez sí era un chupacabras después de todo. Vi un pterosaurio cuando vivía en la zona rural de Georgia hace unos años. Sucedió un jueves en 2018 cuando salí a revisar mi correo. No recuerdo la fecha exacta. Tenía aproximadamente entre 11 y 12 pies de largo de la nariz a la cola, basándome en el tamaño del árbol sobre el que voló, aunque la mitad de eso era su cola, y su envergadura era de unos 10 pies. Difícil de decir porque lo estaba mirando de lado. Voló a unos 15 a 20 pies en el aire de este a oeste justo por encima de una línea eléctrica. Lo perdí de vista cuando desapareció detrás de una línea de árboles al suroeste de mi casa. Se parecía casi exactamente a cómo se veían en Jurassic Park. Sí, sé que eso va a hacer que la gente piense que estoy mintiendo, ya que esas películas no son científicas. Pero eso es lo que vi, ¿ok? Tenía un cuerpo sorprendentemente liso y correoso que me recordaba a la corteza de un roble, pero más suave. Sí, pude ver la textura en su piel. La única diferencia principal con los dibujos en línea era que su cola era mucho más larga, aproximadamente la mitad de su longitud total, y su piel tenía un color bronceado /diagonal beige. El aleteo de sus alas tenía un sonido extraño, casi como un pedazo de chapa metálica menos metálico que se agitaba. Ya sabes, ese sonido tipo fuguba. Honestamente, lo más raro fue que había pájaros normales como cuervos y este pájaro gris con rayas blancas y negras dando vueltas alrededor de la cosa, como cuando están luchando contra pájaros como águilas o halcones. Todo esto sucedió en el transcurso de unos 5 segundos, y mi reacción a todo fue sorprendentemente tranquila. Básicamente, solo dije ojalá tuviera mi teléfono encima, porque de ninguna manera alguien va a creer esto. La mamá de mi novio se acababa de volver a casar y se mudó a una casa en el campo, en un pueblito apartado cerca del lago Harvey, en Pensilvania. Decidimos ir a visitarla. Ella nos dijo vayan a dar una vuelta, familiarícense con la zona, así que lo hicimos. Encontramos un lugar junto al arroyo y estacionamos el Camaro en la arena a la orilla del arroyo. Hasta discutimos acampar ahí ese día. Nos refrescamos en el arroyo, hacía calor ese día y estábamos sentados en el capó del carro, mirando hacia la orilla del agua, cuando lo escuché. Sonaba como cuando mi mamá tenía un tendedero y sacudía las sábanas mojadas antes de colgarlas a secar. Fwomp, fwomp, fwomp. Miré hacia arriba y lo primero que se me vino a la mente fue pterodáctilo. Vi su cabeza puntiaguda y estaba justo debajo de una de sus alas espinosas. Estaba volando justo sobre el arroyo. Era de color gris, sin plumas como un pájaro o una grulla, con una cola larga. Su envergadura era más grande que la longitud del Camaro. Dije emocionada, ¿viste eso? Vámonos de aquí, dijo mi novio mientras saltábamos del capó del carro y nos íbamos. Dije, ¿qué diablos acaba de pasar? Eso fue como a las 4 de la tarde. Más tarde, esa noche, fuimos a dar otra vuelta, tratando de olvidar lo que vimos. Conduciendo por la misma carretera, más abajo del arroyo, vimos una fogata y decidimos hacernos amigos de algunos de los lugareños que pudieran estar allí y preguntarles si vieron algo extraño a lo largo del arroyo. Para hacer que un día raro fuera aún más raro, cuando íbamos conduciendo hacia la luz del fuego, desapareció, y no había nadie alrededor. Mucho después escuché que muchos otros han visto a la criatura y que en realidad puede brillar en la oscuridad, como la luz del fuego. No he vuelto a ese pueblo desde ese día de 1994. Pero nunca dudo cuando alguien dice que vio algo inusual. Sé que lo que vi fue algo fuera de lo común. Así que no sé si esto es un críptido per se. Cuando era niño, había un estanque en lo profundo del bosque al que íbamos para atrapar ranas y esas cosas. Estábamos buscando en las orillas y nos encontramos con un bagre muerto con algo largo y baboso envuelto alrededor. Lo pinchamos con nuestra red y se soltó y se onduló en el agua con oscilaciones de lado a lado como una serpiente. El bagre medía aproximadamente 8 a 10 y la cosa estaba envuelta alrededor, así que diría que medía al menos 10 de largo. Las sanguijuelas no crecen tan grandes localmente, y las sanguijuelas normalmente no se alimentan de cosas muertas. Las sanguijuelas también se mueven con ondulaciones de arriba a abajo, no de lado a lado. Las lampreas no suelen vivir en el interior fuera de los ríos y afluentes principales que desembocan en el océano. Este era un estanque en lo profundo del bosque que era alimentado y desembocaba en un pequeño arroyo. Los mixinos solo viven en alta mar en el océano.
Las serpientes no son babosas y no se alimentan de peces muertos /diagonal en descomposición. Tampoco intentan alimentarse de presas mucho más grandes que ellas mismas, y cuando lo hacen, no se sueltan tan fácilmente de su presa. ¿Qué carajos vi? En el verano del 96, mientras hacíamos un viaje por carretera a Victoria, BC, mis padres decidieron acampar junto al lago Okanagan por 2 días antes de seguir con nuestro viaje. No recuerdo exactamente dónde estábamos en el lago, pero a pesar de lo soleado y agradable que era, quizás había otras 3 personas con nosotros en la arena. Mi papá y yo lanzábamos un balón de fútbol al agua y nos cronometrábamos para ver quién llegaba más rápido a la pelota y a la orilla. Este juego duró unos 15 minutos más o menos, cuando me tocó de nuevo. El balón sale, yo salgo corriendo tras él, entre tomar aire y buscar el balón entre las olas, empecé a sentir burbujas que subían a mi alrededor desde abajo, esto duró unos segundos. Pero vi que empezaban a explotar en la superficie delante de mí, extendí la mano para agarrar el balón y lo tuve en mi mano cuando la siguiente ola ya no parecía una ola. En lugar del agua verde /diagonal oscura, era un bulto verde /diagonal plateado rompiendo las olas delante de mí. Me asusté bastante, casi dejó el balón porque vi este bulto girar en las olas y empezar a dirigirse hacia mí. Para ese momento, las burbujas en el agua habían regresado y era difícil nadar. Llegué a la orilla finalmente y mi madrastra me preguntó si estaba bien porque estaba irritable y sin aliento cuando llegué a la orilla. Ahora, no sé si eso era el Ogopogo, pero sí sé que me asustó bastante y cambió drásticamente mi forma de ver la natación en lagos de agua dulce. Gracias por quedarte hasta el final. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y compartir. Nos escuchamos en las próximas historias, y que el rugido de Godzilla siempre esté con ustedes.